Sean bienvenidos al curso que tendremos por parte de Programam.ru para aprender ASP.NET MVC 5. Antes que todo, para nosotros comenzar este curso, tenemos que tener conocimientos básicos del lenguaje de programación C#, programando orientado a objetos. Así también como debemos tener los conocimientos rudimentarios de HTML5, CSS y JavaScript, aunque los últimos mencionados no son rudimentarios para aprender en este curso. Antes que todo, debemos entender cuál es el concepto de MVC. Primeramente, MVC es un patrón de programación que se desarrolló en los años 70 y que ha sido utilizado desde ese entonces, pero se ha popularizado recientemente. Se basa en modelo, pista y controlador. Es necesario entender cómo funciona este patrón de programación y cómo nosotros podemos utilizarlo para desarrollar aplicaciones web que sean mucho más eficientes a través de este modelo. Primeramente nos centraremos en la parte del controlador. Este será nuestro punto de partida. Entonces, antes que todo, debemos tener en cuenta cómo funcionan los mecanismos web. Y es que dentro de la tecnología web tenemos los llamados requests, que son solicitudes que se hacen a través de los navegadores a los servidores para obtener información. Como nosotros normalmente lo conocemos, dentro de la web están las páginas web, los sitios completos que envían información a través de formato HTML o XHTML o cualquier otro estándar que haya sido definido para trabajar web. Entonces, las solicitudes se hacen a través de la barra del navegador, donde indicamos los sitios. Entonces, los servidores proceden a devolver respuestas o resultados, o como normalmente se les llama, results. El controlador, que dijimos que era la parte que íbamos a tomar para pie de inicio, es una clase que utilizamos para dar respuestas a las solicitudes que se realizan. Disculpen. Ahora pongámonos las manos listas para dar un poco de código para que entendamos mejor el concepto de controlador. Entonces, lo que utilizaremos será Visual Studio 2015 en este caso, para que trabajemos con las plantillas de MVC 5. Si no tienen Visual Studio 2015 y tienen una versión anterior, ya sea la 2010 o 2012, no les recomiendo una más antigua que estas. Pueden descargar las nuevas plantillas para trabajar ASP.NET 4.6 que incluye a MVC 5. Entonces, primero creemos un nuevo proyecto. Cliqueamos nuevo proyecto. Entonces vamos a seleccionar el proyecto de aplicación ASP.NET, ASP.NET Web Application. Entonces le nombraremos clase 1, controladores. Entonces vemos entre las plantillas que tenemos una llamada MVC, pero no haremos uso de ella, ya que esta contiene tanto frameworks de CSS como muchas clases, autenticación y cosas que no vienen al caso ya que estamos trabajando la parte rudimentaria, por lo que tomaremos una plantilla vacía y añadiremos las referencias para MVC. Entonces le damos a OK. Puede que tome un poco, pero esperaremos a que se cree el proyecto. Entre tanto, déjenme presentarme, que todavía no me he presentado. Mi nombre es Enum. Se referirán a mí por ese nombre. No diré mi nombre real por razones obvias, pero dentro del canal y por los comentarios puede referirse a mí como Enum.
estamos para servirle y planeamos que todas las personas que vean estos videos puedan aprender más y más y adentrarse dentro del mundo del modelo Vista Controlador, que es una de las tecnologías que hemos estado implementando recientemente los desarrolladores para facilitarnos el trabajo y realizar aplicaciones web mucho más eficientes. Entonces, ya estamos en el proyecto. Entonces vemos dentro del proyecto que la plantilla de por sí incluye carpetas que nosotros no teníamos creadas de por sí, sino que ella se encargó de crearlas por nosotros. Entonces vemos entre las carpetas que tenemos creadas una que se llama controllers, controladores, una que dice models, modelos, y views, que es para vistas, y son las tres partes de MVC. Primeramente nos centraremos en el controlador. Entonces hacemos un clic derecho a controlador y le damos a add. Los que lo tengan en español verán añadir y vemos una opción que nos dice controller, controlador, y le damos clic. Entonces, entre las plantillas que tengamos para crear controladores, tomaremos un controlador de MVC 5 vacío. Le damos a añadir. Es importante saber que los controladores están basados en clases que están tipeadas en un determinado lenguaje. En el caso de ASP.NET, pues pueden estar tanto como en C# como en Visual Basic. Nosotros haremos uso de C#, ya que es mucho más conveniente debido a su fuerte tipeo. Entonces crearemos un controlador, le nombraremos ejemplo. Deben saber que los controladores siempre deben terminar con la palabra controller. Es decir, le llamamos por ejemplo ejemplos, pero tiene que terminar con controller necesariamente. Entonces le añadimos. Entonces vemos algo muy familiar para nosotros, que es una clase. Aquí tenemos el controlador ejemplos y vemos que tenemos una clase de la cual él hereda. Es la clase controller del paquete MVC. Entonces aquí es donde comenzaremos a trabajar. El controlador es una clase que se utiliza para dar respuestas a las solicitudes antes mencionadas que se hacen a través de los navegadores. Cuando nosotros entramos a un sitio, que nosotros especificamos una dirección dentro del sitio, nosotros hacemos una solicitud al servidor y el servidor decide de qué manera va a darnos la respuesta. Y solo puede dar respuestas a las preguntas que tenga definidas. Es decir, a las solicitudes que ya hayan sido programadas. Entonces nosotros haremos una solicitud simple. Perdón, en este caso, una respuesta a una solicitud. Le llamaremos mensaje. Y retornará un mensaje que dirá: hola mundo. Este será nuestro primer trabajo en MVC. Como vemos, dentro de la clase, lo que decidimos hacer fue una función llamada mensaje con un modificador de acceso público que retorna un string. Ahora, la mecánica es la siguiente. Nosotros haremos una solicitud a través del navegador llamando a esa función del determinado controlador. Entonces, corramos el proyecto. Enseguida les explicaré el formato que se utilizan para llamar a las solicitudes. El formato es por defecto, si no decidimos cambiarlo, nombre del sitio / controlador solicitud. En este caso, el nombre del sitio que tendremos mientras estemos trabajando dentro de Visual Studio
será localhost, que se refiere al mismo computador que estemos utilizando. Y él le asignará un puerto individual para que podamos probar el proyecto mientras no esté manejado directamente en un servidor, sino que esté como un proyecto. Entonces tenemos el controlador. En este caso, nuestro controlador se llama ejemplos. Y la solicitud que nosotros vamos a realizar será la solicitud mensaje. Ahora veamos dentro del navegador. Yo en este caso estoy utilizando Google Chrome, pueden utilizar el que tengan. Veamos. Vemos que ocurrió un error. Eso es porque no teníamos una página index predefinida, que le explicaré luego. Entonces hagamos una solicitud. Ya tengo el nombre del sitio, que en este caso es localhost 37459. Entonces el nombre del controlador es ejemplos. Fíjense que a pesar de que en el proyecto el nombre que tiene es ejemplos controller, desde el navegador yo solo tengo que especificar el nombre ejemplos, y es la manera por la cual se realiza la entrada a los controladores. Ahora la solicitud que haré será mensaje. Probémoslo y veamos qué pasa. Vemos que nos retornó un mensaje que dice hola mundo. Lo tenemos en pantalla. Entonces debemos entender cuál es la mecánica. El controlador puede responder a las solicitudes que tenga definidas. En este caso tendríamos que definir todo tipo de solicitudes según requiera la aplicación. El controlador no solo puede devolver texto, sino que puede devolver cualquier tipo de objeto que pueda ser serializado. En este caso, si hay personas que no se encuentran no conocen muy bien de la serialización, no tienen que tener problema. Solo tienen que entender que lo que puede ser enviado a través de un navegador son los tipos de datos primitivos, tanto sean como los números, el texto, codificado, entre otros. Entonces nosotros ahora haremos uso de una función que sume dos números. En este caso le pondremos sum y devolveremos el resultado a través de la solicitud al navegador. Entonces retornaremos 2 más 2. Volvemos a correr el proyecto. En este caso, volvemos a llamar al controlador ejemplos. Y ahora haré una solicitud de suma. Vemos aquí que nos retornó un 4, que fue la suma que nosotros realizamos dentro de la función. El trabajo del controlador es hacer uso de funciones para dar las respuestas que se requieran según sean las solicitudes del usuario. La idea del controlador es manejar qué el usuario recibe a partir de qué el usuario pide. Nosotros a través del controlador podemos poner diferentes restricciones, podemos poner parámetros para manejar cómo será que será manejada la información que se maneje dentro de la aplicación. Hagamos, por ejemplo, otra función. Esta función hará uso de un parámetro. Entonces, esta será de tipo string. Le llamaremos salud. Colocaremos un parámetro de tipo string que será un nombre. La idea de la función es que esta va a retornar un saludo al nombre que se le especifique por un parámetro. Luego veremos cómo enviamos datos a través de parámetros en aplicaciones HTTP, en este caso aplicación MVC. Entonces le diré que si el nombre es nulo, me retorne un mensaje que diga envíe un nombre
a través de la solicitud. Query string. Entonces, si el nombre no es nulo, retornaremos un saludo con el nombre especificado. Hola, nombre. Antes que todo, necesito que entiendan muy bien este concepto. El query string es un protocolo que se utiliza para enviar parámetros a los servidores. Se hace a través de las URL. Si por ejemplo tenemos el sitio Google y realizamos una búsqueda como algo como ¿qué comen las tortugas? Cuando nosotros le damos a aceptar o a buscar, la manera que el navegador envía los datos al servidor es a través de un query string. Para especificar un query string, la URL coloca un signo de interrogación de final y especifican los nombres de los parámetros seguido de sus valores. En este caso sería algo como buscar, sería el nombre del parámetro, y luego colocamos un signo de igual para especificar el valor que va a tener el mismo. Sería algo como ¿qué comen las tortugas? De esta manera llegaría a la función el parámetro buscar con el valor ¿qué comen las tortugas? En el caso de nosotros tenemos una función que recibe un parámetro llamado nombre. Nosotros le enviaremos algo para comprobar que esté funcionando correctamente. Entonces volvemos a llamar al controlador. Ejemplos. Entonces ahora yo llamaré a la solicitud saludo. No especifiqué ningún parámetro a través del query string. Entonces vemos aquí. Pondré un punto de rompimiento para que lo veamos en acción. Realizo la solicitud nuevamente. Presiono Enter. Vemos que se llamó a la función del controlador. Sin embargo, el nombre llegó nulo, ya que no especificamos ningún nombre a través del query string, como les expliqué anteriormente. Ahora intentemos enviar un valor a nombre. En este caso le pondré en 1. Ahora vemos que la función recibió el parámetro. El parámetro nombre tiene el valor en 1. Ahora veamos que recibiremos un saludo a mi nombre. Hola Enum. La idea de trabajar con los controladores es exactamente eso, que nosotros a través de los datos que manejemos podamos decidir qué recibe el usuario a partir de los datos que él mismo proporciona. Debemos hacer uso del controlador de tal manera de que toda la lógica de interacción, ya sea de bregar con bases de datos, de trabajar con páginas seguras que requieran de autenticación, todo se va a manejar a través del controlador. Ahora, el controlador no solo sirve para enviar strings o ints, sino que el controlador puede enviar cualquier tipo de dato que pueda ser serializado. En este caso, tenemos la gran ventaja de que el HTML puede ser serializado, ya que son simples documentos de texto. Entonces ahora haremos una introducción a lo que son las acciones. Action Result. Prueba. Una acción
se refiere a un tipo de solicitud que nosotros podamos realizar dentro de un sitio web. Un tipo de acción puede ser solicitar una página HTML, descargar un archivo, requerir contenido, enviar información para publicar dentro del sitio, entre otros. En este caso, la acción no representa uno de por sí, sino que representa cualquiera de ellos. En este caso, la acción que utilizaremos será retornar elementos HTML al navegador. Entonces, vamos a hacer uso de un método que contiene la clase controller, llamado view. Es muy importante conocerlo. Cuando nosotros hacemos uso del método view, nosotros devolvemos al navegador una vista en HTML, especificando el nombre de la vista. En este caso diríamos inexistente.html y la recibiríamos si contenemos el archivo. Pero en el caso de que no especifiquemos un nombre, él devolverá una vista que se llame exactamente igual que la solicitud. En este caso, prueba. Ahora, vemos dentro de la carpeta de controladores a ejemplos. Sin embargo, vemos aquí que está togleada dentro del proyecto la carpeta views. Y vemos que existe también una carpeta llamada ejemplos, que se llama igual que en controlador. Dentro de ejemplos debemos colocar todas las páginas HTML que deseemos retornar a través de las funciones que utilicemos dentro de ejemplos, es decir, las respuestas a las solicitudes. Entonces aquí crearemos un nuevo elemento. En este caso crearemos una página HTML que le llamaremos prueba, exactamente igual al nombre de la acción, del resultado de la acción, prueba. Entonces aquí tendremos un mensaje en grande que diga: hemos terminado con la primera parte. Mucho más luego les explicaré más ampliamente el uso de los controladores, pero por ahora es la parte que debemos dominar, entender cómo funciona la mecánica de los controladores. Se envían las solicitudes a través del navegador utilizando los URL. La solicitud llega al controlador y el controlador, si tiene definida una respuesta a la determinada solicitud, retorna el contenido que él decida que sea apropiado al usuario. En este caso, no tenemos ninguna validación para devolver la vista, simplemente la devolvemos. Entonces vamos a retornar la vista prueba, es decir, la página HTML prueba, que contiene el título: hemos terminado con la primera parte. Entonces corremos de nuevo el proyecto. Vamos al controlador ejemplos, llamamos a prueba. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me haces esto? Bueno, les explicaré luego a qué se debe este error. De verdad que les explico que es mi primer video, así que olviden lo que les dije de la página HTML. Haremos uso de contenido HTML, pero en un formato ligeramente diferente. Dentro de la carpeta vistas, en la carpeta ejemplos, vamos a añadir una vista. No tienen que asustarse, las vistas son páginas HTML, pero que pueden contener dentro de sí código en un determinado lenguaje para generar contenido. Esto es lo que veremos en el próximo video. En este caso, le llamaremos prueba.
Entonces vemos aquí que podemos colocar contenido en HTML. Si no ven las etiquetas, no se preocupen. Más adelante explicaremos por qué no aparecen las etiquetas de body, head, HTML, doctype. Porque estas existen, solo que no se verán dentro de las vistas. Fíjense que la finalización es ligeramente diferente, que no es solo HTML, sino CS-HTML, respondiendo a C#HTML. Entonces, aquí sí, hemos culminado con la primera parte. Vemos aquí que se realizó la solicitud a la página prueba y aquí tenemos una vista de HTML que contiene un H2 que dice prueba y un H3 que dice hemos culminado con la primera parte. Espero que haya sido de gran utilidad. En el próximo video explicaremos más a fondo los conceptos rudimentarios del controlador y entraremos a conocer cuáles son las propiedades de las vistas y el motor de vistas Razor. Gracias.